Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro, cada vez se desarrollan menos proyectos de vivienda en el GAM y por ende hay más necesidades de vivienda. Usted ha indicado que los altos costos de terrenos hacen necesario la construcción vertical en condominios y por lo tanto esta sería una solución estrella para usted. Sobre este particular, ¿usted ha presentado alguna política de estimular para incentivar la construcción vertical? Bueno, le presentamos un diseño a los constructores hace muchos meses, mostrándoles que sí se podía y cómo podrían hacer, y hemos estado en discusión con diferentes diseñadores y empresas que están interesadas en competir en este tipo de situaciones. Y quiero decir que para el caso de Eduardo Cocorí, nosotros transformamos por completo, esto es en Cartago, transformamos por completo el proyecto de vivienda horizontal, lo pasamos a uno de vivienda vertical y logramos aumentar en 300 soluciones el proyecto, y creo que los diseños usted puede ir a verlos al INBU. Señor ministro, usted ha dicho que para desarrollar proyectos de construcción vertical en condominio se requiere una reforma del reglamento de condominios para ajustarlo a las necesidades del Fondo del Sistema Nacional Financiero de Vivienda. ¿Usted tiene esa propuesta de mejorar el reglamento? Está prácticamente lista. ¿Y por qué no la ha presentado, señor ministro? Porque el día solo tiene 24 horas y solo tenemos 10 meses de gobierno. Pero entonces no está la propuesta todavía, señor ministro. Está muy cerca. Sobre este particular, señor ministro, me queda claro que usted considera que la construcción vertical en condominios es una buena alternativa de solución de la vivienda, ante todo el alto costo de los terrenos, a lo cual yo creo lo mismo, yo creo que es una buena solución. Pero esto, según lo que me ha dicho, se requiere una reforma de la normativa, pero a la fecha no se ha hecho y por lo tanto es solo una idea hasta ahora, señor ministro. No, no es correcto. El tema es que en realidad, por ejemplo, hay un proyecto. Pero, señor ministro, no está, o sea, sería. No, pero es que no es. Cuando esté la reforma del reglamento y cuando se haya hecho, lo podríamos ver como una realidad. Sí. Hasta ahora, señor ministro, es solo una idea. No, es que quiero rebatirle eso, no es una idea. El problema es que tenemos que bajar costos, y para bajar costos tenemos que reducir los requerimientos de estacionamientos que tiene la ley de condominios. Ese es el tema. Podemos seguir haciéndolo. Ya hay un proyecto que mañana se nos presenta en el ministerio por parte de la Fundación Costa Rica-Canadá, llamado Las Brisas, y ha habido proyectos de tres pisos en diferentes lugares. El asunto está pero funcionando. Entonces no se necesita el reglamento, señor ministro, que usted dice en la política. No se necesita, pero yo tengo que bajar costos. Pero entonces sí se necesita el reglamento, modificarlo. No es indispensable. Vamos a seguir con otra pregunta, señor ministro. ¿Cuántos terrenos tiene el Bambi en el territorio nacional? El Bambi tiene decenas de terrenos, pero útiles muy pocos, ¿verdad? Muy ¿Y por pocos. qué hay terrenos que no son útiles? Porque son pequeñas áreas verdes, pequeñas... ¿Y cómo se adquirieron, señor ministro? No, fueron producto de urbanizaciones que dejaron cuchillas de terreno, que eso es muy común o pedazos que no pudieron tener el tamaño. O sea, el Bambi tiene una serie de terrenos que no son funcionales. Sí, y el proceso es regalárselos a las municipalidades, pero sí hay algunos terrenos... ¿Cuántos de esos terrenos hay en el GAM? En la GAM hay como 6 aproximadamente. ¿Cuántos son utilizables? ¿Cuántos son viables? Utilizables hay como 6. No, en realidad como 5, yo creo. Bueno, considerando el alto costo de las propiedades, me imagino que usted ha venido trabajando en la posibilidad de utilizar esas propiedades Sí, para dar solución a la vivienda. Sí, señor. ¿Cuántos de esos terrenos usted ha visitado, señor ministro? ¿Cuántos de esos terrenos usted ha visitado, señor ministro? ¿O los conoce? He visitado como 3 o 4. ¿Y cuáles son las acciones que va a tomar, señor ministro? Bueno, el problema es que tenemos una dificultad muy especial con el reglamento del Bambi, que nos obliga a hacer concursos en cada fase del proyecto. Entonces, tenemos que considerar la posibilidad de cambiar
ese reglamento. Y por otro lado hay una discusión sobre Cerro Verde, en particular en el caso de Garavito, que tiene un proyecto ya construido, pero que creemos que no se puede acoger al transitorio que se creó en su momento. Gracias, señor ministro. ¿No cree usted, señor ministro, que una buena acción en un año de estar usted en el gobierno era hacer un buen inventario de todas estas propiedades, tener claridad suficiente sobre la realidad de cada uno de los casos y empezar el proceso de desarrollo de proyectos de vivienda en estos lugares? Pero me parece, señor ministro, que no se tiene claro qué hacer con estas propiedades, aún con las que no son funcionales. Y creo que las organizaciones de vivienda, los desarrolladores y entes financieros podrían estar desarrollándose proyectos en esos terrenos. Señor ministro, ¿usted ha visitado la Carpio? Sí, señor. ¿Conoce usted la escuela Finca La Casa de la Carpio? ¿La ha visitado? Sí, señor. Según me dice el director, no lo conoce. Sí, pero no tiene por qué conocerme. Bueno, entonces, yo soy de los que va con un grupo de comúnmente siempre el director y los maestros están en las escuelas. Cuando visita un alto jerarca como ministro, pues lógicamente... Hemos trabajado el problema de la Carpio, de la nueva escuela. Me parece que no conoce la escuela, señor ministro. Está bien. ¿Usted sabe o le han informado cuál es la situación que se encuentra la escuela Finca La Carpio y las condiciones en que reciben lecciones los niños y las niñas de ese lugar? ¿Lo sabe, señor ministro? Nosotros hemos participado en muchas reuniones tratando de resolver eso. Se va a construir una escuela de varios pisos, se está gastando dinero para sacar a unas familias para poder hacer la escuela más grande. Y además le voy a informar, ministro, le voy a informar sobre esta situación. La escuela Finca de la Caja tiene una población aproximadamente de 1.500 estudiantes entre niños y niñas. Reciben sus lecciones en 3 edificaciones diferentes, a una distancia de 700 metros una de la otra. De manera que para ir al comedor o para ir a recibir cómputo, los niños deben recorrer esas distancias, atentándose contra la seguridad de los niños y las niñas en esas zonas. Mediante el decreto legislativo 9124 se aprobó un crédito para el fideicomiso de proyectos de construcción y equipamiento de infraestructura educativa del Ministerio a nivel nacional por esta Asamblea Legislativa. Y en esta se encuentra precisamente la construcción de la escuela La Finca de la Caja con un monto aproximadamente de 5.800 millones de colones. No obstante, se requiere el traslado de 23 familias para iniciar la construcción. ¿A cuántas de estas familias, señor ministro, el día de hoy se le ha aprobado el bono para su traslado? A ninguna todavía, pero todas las soluciones están encontradas, se están negociando y se están tramitando los expedientes para que pueda. A todas, 23. En esta semana estuve con el presidente de la Junta, que precisamente es una de las personas que hay que trasladar y no tiene conocimiento de eso que usted me está diciendo. Bueno, pareciera una opción de trasladarlos a Naranjo, lo cual contradice un poco lo que decías anteriormente de no ubicar a familias a largas distancias. No, porque ellos escogieron el lugar a donde se van. ¿De esos casos hay algún expediente en el Bambi? Perdón, todavía no están en el Bambi. Entonces, señor ministro, ¿qué acciones van a tomar? Hay unos niños que tienen que trasladarse, que tienen las condiciones inadecuadas, que reciben menos lecciones y que existe un crédito para construir esas escuelas, ahí está el recurso, pero simple y sencillamente lo que está faltando es trasladar 23 familias. ¿Cuáles son las acciones concretas que se van a realizar para que esos niños y esas familias puedan, los niños, en el caso de los niños, recibir lecciones como todo niño común y corriente de este país en iguales condiciones? Ellos están escogiendo los lugares a donde van, ellos ya escogieron los lugares en donde van. Las 23 casas están escogidas, ellos las han aprobado y yo lo invito a usted a que vaya al ministerio a hablar con el arquitecto Fabio Ureña para que se convenza. La escuela y la Junta Administrativa no está informada, incluso está tratando en este momento de activar
a un comité que existía anteriormente que en esta administración no ha estado funcionando, señor ministro. Quisiera decirle, señor ministro, el crédito no espera para esta escuela, ni la necesidad de los niños ni niñas de contar en condiciones adecuadas. Entiendo que había una comisión trabajando y se desactivó con el nuevo gobierno, y hasta ahora están intentando reactivarla. Yo lo invito a que visitemos esa escuela, señor ministro, para que la conozca. No, yo le invito a que vaya al ministerio a ver los expedientes. Yo voy con usted, señor ministro. Y otros proyectos de vivienda de la provincia de Heredia para que se dé cuenta la desesperación de tanta familia que se siente engañada por obtener una solución de vivienda. Señor ministro, el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, para poder otorgar casas y desarrollo de proyectos, requiere que usted conozca los proyectos y que los visite, que usted se reúna con las organizaciones sociales, con las entidades financieras, con los desarrolladores, es decir, ocupa un esfuerzo de articulación ministerial. Pero todo parece ser que usted no lo hace, señor ministro. Y de ahí explica que no haya sido adjudicado 27.000 millones de colones en el 2014, que aumente el superávit acumulado a 144.000 millones de colones y que de los recursos para atender a los damnificados del huracán Thomas queden 22 millones en este momento, que se haya reducido la entrega de bonos a un 8% con respecto al 2013, que escuelas como la finca La Caja de la Carpio atienda a los niños y niñas en condiciones desfavorables en comparación con el resto de la población. Y para el caso de los proyectos de la provincia de Heredia, tales como el Faro y el Fortín, entre otros, señor ministro, estaremos a la espera de la información que solicitamos en la Comisión Especial de Heredia. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro. Gracias.